Buenos días. Bueno, voy a dar inicio a esta mesa 1 de los nuevos roles docentes de la presencialidad a la virtualidad. Vamos a tener 4 presentaciones de Néstor Fernández Sánchez, Eric Herschel, la Caldú, como la conocemos nosotros, María Isabel Caldú, y Carlos Alejandro Loaiziga, desde la hermana República de Nicaragua también. Entonces, bueno, vamos a empezar con la ponencia de Néstor Fernández Sánchez. Su ponencia es el docente universitario sin red, el riesgo de caer en la obsolescencia. Néstor Fernández es licenciado y maestro en psicología, es doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es precursor del bachillerato a distancia en la Ciudad de México, es académico y formador de docentes con experiencia mayor a 25 años. Es asesor en la planeación, desarrollo y evaluación de actos académicos a distancia, así como gestor de actos académicos y de capacitación para la enseñanza y el aprendizaje, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Le doy la palabra a Néstor. Muchas gracias. Bueno, a permitir que me levante porque para mí ya no. Bien, si me ponen la presentación, y aprovecho que me lo ponen para preguntarles, primero para decirles que es gente joven. Pero si no, es que si no nos escuchan, pero saludamos ustedes, Ya está el inconveniente. Si me paro, no hay teléfono. Sí tenemos micrófono. Muchas gracias. Bien, decía yo que me da mucho gusto ver gente joven, porque todos son jóvenes aquí, al menos más jóvenes que yo. Y me da mucho gusto porque pues es de ustedes y de la gente que viene este tema, como ya nos hicieron ver hace un momento, ya está la planeación, ya se está pensando en las competencias laborales para dentro de 10, 15 años, incluyendo temas o profesiones que aún no existen, pero se están vislumbrando por el uso de las tecnologías. Y obviamente deberá haber gente muy bien preparada para el tema. Me preocupa más en este momento, después de algunos años de experiencia tratando de capacitar a personal docente y a personal que hace capacitación, que se dedica a dar capacitación en las empresas, me preocupa exactamente lo que dice en la primera línea, el docente universitario. Me he encontrado, a reserva de lo que ustedes me lo confirmen, me he encontrado todavía con escenarios áulicos universitarios, obviamente, donde la primera semana, el primer día que llega el profesor y la profesora, les dice, teléfonos celulares afuera, los apagan y solamente que sea algo súper extraordinario, que se esté muriendo su abuelita, contestan el teléfono. Cuando, como ustedes saben, el teléfono móvil, que a veces lo usan los chicos para hablar por teléfono, es una excelente herramienta para nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que estamos explicando en presencial algún tema y hay algún concepto donde nosotros notamos en las caritas de los chicos la ignorancia sobre el concepto y nosotros nos seguimos? Cuando nos damos cuenta, pues, qué bueno, porque les decimos, a ver, ¿entendiste la palabra? Tomamos un tiempo, lo describimos. ¿Por qué no hacerles de costumbre que si no captan un concepto nuevo, concepto técnico, pues empiecen a googlear, saquen el teléfono? Claro, porque estamos mal acostumbrados, tanto ellos como nosotros, a que sacar el teléfono es para estar distraídos. ¿Y por qué no pensar también
que hoy los chicos son multitareas, que sí pueden estar googleando, pueden estar platicando con sus colegas, con el de al lado, y además estar atendiéndolos. ¿Ustedes recuerdan la película de Ricky Ricón? Cómo en la modernidad, en lugar de estar mandándose mensajitos como lo hacíamos nosotros de chiquitos, papelitos a través de las bancas, lo hacían ahora ellos por fax. Pues ahora es lo que hacen los chicos. Nos están buleando, se están burlando a veces de nosotros, pero por el WhatsApp, ¿no? Ya te fijaste que trae calcetines nuevos o de colores. Bueno, ¿por qué no aprovechar eso? En fin, ese es el tema principal que me preocupa. Y ahora, a ver si es cierto. Bien, para los que llevan un ritmo de aprendizaje o de asimilación de los contenidos que presentamos los profesores en la pantalla, y quienes tengan un lector de QR pueden seguirme con el QR que está ahí, se van al ritmo que quieran, y si no, pues lo ven cuando quieran y nada más me escuchan. En congruencia con lo que estamos tratando de hacer con las tecnologías, hoy en día hago eso, porque antes me decían, oigan, ¿me regala su presentación? Ya está ahí, síganme nada más. Bueno, este tema creo que es evidente, la penetración de Internet. Datos recientes de la ya multiconocida, debería ser conocida por nosotros, la Asociación de Internet, nos reportan que hay una penetración del 82.7% de Internet en México. Otros datos que nos han aportado nos indican que al menos, ojo, al menos hay un teléfono celular por cada persona en México. 1.3. Sí, claro, pero la doméstica que asiste a la casa, su esposo no tiene celular, digamos. Entonces, ¿cómo es que hay 1.3? Pues porque hay personas que traen hasta 3 celulares, ¿no? Y la penetración específica de Internet sí está bastante alta, afortunadamente. Si ven, el año pasado no teníamos tanto. Pero tampoco quiere decir que todo el mundo tenga acceso a Internet. Afortunadamente para nosotros en los ámbitos escolares, los ámbitos universitarios, mal, pero de vez en cuando llega la señal. Esto ya nos está dando una garantía de que al menos algún día a estas personas les llegará la oportunidad, como ya vimos hace rato, con un MOOC o algo similar, cosa que antes no se podía, ni siquiera con las antenas de las escuelas secundarias, ¿sí? Con la tecnología que se inventó en los 70s, supuestamente todas las secundarias iban a tener señal satelital. Pero en los 75, 76 nos dimos cuenta que en efecto había señal, no sabíamos a quién le llegaba, pero las antenas ya no estaban en las escuelas, estaban en las casas de algunas personas por ahí en los pueblos. Pero Internet no nos falla tan así. Bien, vamos a ver. Siguiente. Lo acaban de presentar hace ratito. Hoy los chicos que tienen apenas la capacidad de moverse ya tienen acceso a los dispositivos móviles, y qué bueno, como el pequeño exactamente que vimos en el video, que ya están aprendiendo a usar esta tecnología, cuando hay gente y hay profesores, es mi preocupación, que no saben usar su teléfono, que no saben usar una laptop. Ellos nomás se conectan y le dicen a sus hijos, tú préndemela para que yo haga mi trabajo, y hacen su trabajo un gordo, y cuando mucho lo suben a la nube y no saben dónde quedan, se preocupan y de todo andan haciendo un respaldo. Tanto niños como adultos están usando ya las tecnologías. Claro que en la parte que a mí me compete como psicólogo, preocupa el uso excesivo. Hoy los niños
ya no se suben a los árboles, o los niños ya no juegan bote pateado, ya no usan resorteras, todo eso a través del teléfono celular. Pero bueno, la parte positiva es que se comunican al menos. Y los adultos, bueno, pues también hay que tomar en cuenta que algunos exageran, ¿no? Por todos lados andan usando el teléfono. Bien, vamos a ver ahora, este es el tema que les decía. Me preocupan sobremanera profesores como estos, que todavía usan un gran pizarrón, y le parece que las mejores universidades en su momento, entre más grande tenían el pizarrón, era como que más jerarquía, ¿no? Porque podían pintar por todos lados. Hoy en día ya no existen los pizarrones más que en los rincones más alejados. Hoy en día se usa la pared, se pinta de blanco con una pintura no tan especial, pero nos ahorramos incluso el pintarrón. Se usa toda la pared si así lo queremos. Pero ¿para qué usar toda la pared? Bueno, y añádese que los profesores llegan casi con ese letrero. No entrar con el celular. Y estos son los profesores que me preocupan. Que dicen, sí, tengo celular, muy bien, pero ¿y para qué lo usas? Pues ¿para qué? Pues para hablar por teléfono. Nada más. No me lo van a creer, pero iniciando este semestre, yo que voy nuevas tecnologías de educación, les digo a los chicos, a ver, vamos a sacar, ahí está el QR, ahí está el programa, ahí está la conexión a Moodle, y 2 de ellos no pudieron hacerlo, porque traían un teléfono de este tipo. ¿Cómo es posible que traigas un teléfono mínimamente con una 3G? Deberías de traer, ¿no? No, maestro, yo nada más lo uso para hablar por teléfono. Sí, pero hoy en día es como a mí me pasó que tenía yo que hacer tareitas y no tenía yo máquina de escribir. Bueno, la Facultad de Psicología de la UNAM nos prestaba máquinas de escribir. Después cambiamos a que nos prestaran computadoras. ¿Cuántas de las universidades que ustedes conocen tuvieron laboratorios con 20, 60, 100 computadoras? Y hoy ya no se usan. O sea, ya no se usan modelos tan grandes. ¿Por qué? Porque al año la máquina ya no sirve. Y segunda, porque ¿para qué gastar en tanta computadora si con 3 o 4 de servicio es suficiente? Y los chicos ya en una lap, en el propio celular, ya hacen sus cosas, las tareas escolares. Bien. Ok. Rápidamente. Cosas que deberíamos tomar en cuenta. Meramente un ejemplo, traigo 3 casos. Elisa, 7 años. Y esto que les voy a platicar ha sido por accidente, porque intento ser observador. Me muestran sus abuelitos estos trazos, les digo, a ver, déjenme ver, y me llevan más dibujitos. ¿De dónde sacó esta niña hacer trazos 7 años? Trazos curvos, cerrados, con una representación animal, obviamente, fantástico, pero que no hacen los niños de 7 años. Los niños de 7 años todavía están en la etapa grafológica de hacer bolitas y palitos en segunda dimensión. ¿Sí? Pero esto, ¿de dónde lo sacaron? Pues es que lo copia de la tablet, que le regalaron ahora en Navidad, y está duro y dale, y hace a colores, y hace dinosaurios. Esto es gracias a que se le ha permitido interactuar con el aparatejo. Otro caso, Paola, 10 años, estábamos en un cubículo, el cubículo de su mamá, estaba preparándose para un examen de historia y traía la guía de estudio. Le decía a la mamá, tú pregúntame, mamá, y ahora yo te pregunto, y tú me preguntas. Estaba grabando de memoria las cosas. Llego ahí de metiche y estaba preguntando, a ver, el personaje histórico de México que perdió uno de sus miembros en batalla.
Y entonces le digo a la mamá que está aquí presente, digo, no se lo digas. Googlea. No, es que no lo dejan googlear. Pero ¿por qué no lo dejan googlear? Porque va a copiar la respuesta. Y la misma niña decía, no, yo me tengo que aprender. Esperan tanto. Googlea. Salen las imágenes. Buscan imágenes. Sale esa imagen y la cara de Fuchi que hace la niña. Ay, Fuchi. De ahí me prendí en ese momento para ver la reacción que tuvo. Decir, ¿qué crees que es eso? Es una mano. Pregunté, ¿tú has pasado alguna vez por este parque en la ciudad, aquí en México, pues, que está cerca de Ciudad Universitaria, donde hay un edificio en medio? Sí, es el Parque de la Bombilla, porque se llama La Bombilla. ¿Y sabes en qué delegación está? Pues tiene en Álvaro Obregón. Pues ese pequeño parquecito tiene allí un edificio que se llama La Bombilla, porque ahí había un restaurante que se llamaba La Bombilla, y ahí fue donde asesinaron a Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón, por andar de metiche en las batallas, perdió un brazo. Ese es el brazo y está en el edificio que está ahí. Esto que acabo de mencionar, minuto y medio, yo veía los ojitos de la niña que hacía la cara de sorpresa, así, ay, caray. Hasta ahí quedó. Después de 2 o 3 días le pregunté a la mamá, oye, ¿le sirvió de algo? Ahora me está pidiendo que vayamos al Parque de la Bombilla. Fue relevante para ella el dato y no solamente la memoria, pero esto requiere que el profesor esté atento a este tipo de cuestiones de reacción de los chicos. Claro, si tenemos 80 alumnos, pues con dar una clase es más que suficiente. Pero si tenemos un poquito menos y mayor atención a las reacciones, podemos aprovechar las tecnologías para que aprendan. Último caso, Rodolfo, 24 años, estábamos hablando de hipertexto y me dice, ¿y cómo es eso de los hipertextos? Ahí mismo agarré la laptop, pegué eso que acaban de ver ahí, y dije, mira, esto lo vemos, lo guardamos, está hecho con el Notepad, lo guardamos como HTML, usamos el navegador propio de la laptop, y ese es el resultado. Se quedó tan sorprendido de lo que es un hipertexto, que se compró su computadora, que no tenía. Pues yo quiero hacer eso. Pues adelante, aprende. Bueno, el caso es que sí podemos aprovechar las tecnologías, pero tenemos que estar a las vivas y, como ya lo dijeron hace rato, es materia de hoy, no es del futuro. Y si no nos apuramos, vamos a estar obsoletos. Tan. Muchas gracias, Néstor. Bueno, ahora voy a presentar a Eric. Su ponencia es la importancia de la retroalimentación para el aprendizaje virtual. Él es licenciado en Informática Administrativa, con maestría en Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad del Tepeyac. Está especializado en Dirección de Proyectos TIC y Ciencia Aplicada, con habilidades en el área de Dirección Administrativa, Recursos Humanos, así como gestión y aprovechamiento de recursos en desarrollo sustentable y comunitario, dedicado también a la elaboración de cursos, capacitaciones, foros y congresos. Ha sido secretario de Vinculación Educativa y Tecnológica en la Federación de Colegios Agrónomos de la República Mexicana. Es jefe de departamento en el área de desarrollo docente en la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la CEP, y es director general en el Centro Nacional de Capacitación, Evaluación y Certificación de la Confederación Nacional Agronómica. Te doy la palabra, Erika. Ok. Vamos a ver si viene la presentación. Ok. También aquí traigo mi... No, ¿cómo dicen? A ver. Ya, ahí está. Bueno, la importancia de lo que es una retroalimentación. Sabemos
exactamente la parte de la retroalimentación o realimentación, como le podríamos a bien llamar, es ese proceso, ¿no?, de comunicación que existe. Hace tiempo, en aquellos años de los 40, en los cuales existían los cursos, voy a hablar de la parte de los cursos, que eran por correspondencia. ¿Qué pasaba, no? Si la escuela o la universidad o el centro de capacitación estaba aquí en el centro de la Ciudad de México y el estudiante era de Sonora, entonces tenía que estar mandando esa comunicación vía correo electrónico, ¿verdad? Digo, correo electrónico por correo postal, ¿verdad? ¿Y cuánto tardaba esa postal? Esa actividad, ¿no? Si nos daban un papelito en la cual tenía toda esa información, más que nada los contenidos, y después el alumno o el estudiante tenía que regresar ese cuadernillo con las respuestas, con la actividad o con el ensayo que tuviera, tardaba mucho tiempo en poderse retroalimentar, ¿verdad? Y siempre ahí teníamos esa comunicación que era muy tardada. Ya obviamente con el paso del tiempo ya había el apoyo y el acercamiento vía telefónica, ¿no? Mandaban los contenidos y ya desde Sonora, ¿no?, hablaba Juanito, ¿no? Oiga, maestro, tengo duda en esta parte de cómo hacerle, ¿no? Ah, bueno, mira, te apoyo en esto y esto y lo otro. Pero obviamente también las llamadas telefónicas costaban, ¿verdad? Y esa comunicación, y muchas veces hablando de algunos municipios que no tenían teléfono. Y obviamente se fue evolucionando, como estaban comentando exactamente, hasta que llegó el fax, y obviamente se ha estado movilizando, ¿no? Ya a partir del inicio de este siglo, cuando ya surge el boom de los e-learnings, ya teníamos nuestras propias salas de videoconferencia, que obviamente abarcaban muchos megas de capacidad, ¿no?, para la transmisión. Un servidor trabajaba con el Captive para poder realizar las plataformas de educación y poder hacer la capacitación a distancia, videoconferencia, y lo teníamos ubicados en unidades de capacitación y organización, en aquel entonces así le llamábamos, ¿sí? Y eran centros ya especializados donde tenían una velocidad más rápida en lo que es el área de Internet. Pero bueno, aquí en la parte de la retroalimentación hoy en día, que es más apegada o más cercana al estudiante por lo que es el Internet, este acercamiento tecnológico que tenemos hoy en día, y obviamente el manejo y la evolución de las plataformas, que obviamente ya tenemos bastantes plataformas en las cuales podemos colocar nuestros contenidos. Pero también hay que tener bien en cuenta dos situaciones. Los cursos, ya sean que el estudiante tenga el acompañamiento, como hace rato estaban comentando, tener el acompañamiento de un docente en la cual tiene la expertise para la asignatura, para poder dar esa retroalimentación. Y la otra son los MOOCs, que sabemos que son muchas veces cursos autogestivos, en los cuales el estudiante nada más lee el contenido y de ahí nada más realiza un examen. Participa en foros, pero puede participar con sus compañeros, o puede participar en wikis construyendo el conocimiento con sus compañeros. Pero aquí tenemos una parte muy importante de la retroalimentación. Conocer, más que nada a grandes rasgos, lo que significa la retroalimentación. Nos está diciendo que es exactamente ese proceso
en el cual se formará de manera oportuna y asertiva las observaciones que se le van a construir al estudiante en su actividad, ¿sí? Nosotros tenemos que ser, como institución educativa, tenemos que tener siempre a las personas idóneas. En la década pasada teníamos profesionistas que no estaban muy comprometidos con el área tecnológica. Voy a ponerlo de ejemplo. Yo tengo un primo que por escaparse de la tecnología y por escaparse de las matemáticas, quiso estudiar Derecho. ¿Sí? Dijo, pues nada más tengo un semestre, tengo computación y nada me enseñan Word, PowerPoint, nada más. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? La evolución de las tecnologías, pues nos van superando, ¿no? Y obviamente él, aunque sea un excelente abogado, lo ponemos a un lado de una plataforma como docente, no va a saber poder hacer esa retroalimentación o conocer a los estudiantes, ¿verdad? Porque no tiene esa asertividad, ese profesionalismo en la parte de lo que es tanto el uso de la plataforma o como conocer al mismo estudiante. Ok, ¿qué tipos de estudiantes tenemos o hemos podido visualizar dentro de las aulas? Sabemos que están los activos, los teóricos, los reflexivos y los pragmáticos. En la parte de los activos sabemos que los estudiantes trabajan mucho más rápido y que, a ver, aquí, bueno. Ok, sí, así. Es que yo soy a la escuela antigua, no puedo estar mucho tiempo igual en un solo lugar. Ya tengo mis añitos de docente, por eso siempre ando movido. Bueno, tenemos la parte de los activos que se lanzan a una actividad que les presente un desafío. Realizan las actividades cortas y de resultado inmediato. Hay emociones, hay lo que es drama y lo que es crisis, ¿sí? En la parte de los estudiantes activos, les cuesta más trabajo cuando tienen que adoptar un papel pasivo dentro de lo que es el aula virtual. Tienen que asimilar, analizar e interpretar los datos o tienen que trabajar solos, ¿sí? Ellos moviditos, ¿no? Tenemos la otra parte de los estudiantes, los teóricos, en donde aprenden cuando pueden adoptar una postura de observador, pueden observar y analizar la situación, pueden pensar antes de actuar y les cuesta aprender cuando se les obliga a convertirse en el centro de atención. ¿Sí? Aquí tenemos el otro. Tenemos la parte de los reflexivos que aprenden mejor cuando deben de partir de modelos, teorías, sistemas o con ideas, conceptos para presentar exactamente lo que es una actividad. Tienen la oportunidad de preguntar e indagar, ¿sí? Aquí los estudiantes, los reflexivos, siempre nos van a estar preguntando, siempre van a tener dudas, aunque sean de las más mínimas. Hemos tenido estudiantes de que muchas veces por de uso de la plataforma, nos preguntan, salen mucho del tema más a lo tecnológico, pero muchas veces también los docentes deben de estar capacitados en el uso de la herramienta. Por eso, nosotros también aquí preparamos estos dispositivos de apoyo y los cursos que se le dan al docente para poder trabajar.
Ok. Aquí, voy a mover más rápido. Aquí tenemos lo que es una parte de la retroalimentación que muchos docentes, que era lo que comentábamos, ¿no? Que no tienen ese expertise de poder dar una retroalimentación asertiva y efectiva dentro del aula virtual. Estos son algunos ejemplos que he tomado de algunos docentes, que estos son verdaderos, que le hacen el comentario al estudiante: Verónica, buen trabajo, sigue adelante. ¿Qué le vamos a decir al estudiante con eso? Pues absolutamente nada. ¿Sí? O otro comentario: Manuel, muy bien, muy buen trabajo. Todas las actividades guardan una lógica secuencial, lo que favorece su desarrollo, aplicación y evaluación de resultados. ¿What? ¿No? Obviamente, pues, no nos dice absolutamente nada. Para generar lo que es la parte de la retroalimentación, tenemos pasos para seguir, para poderla realizar. En primer lugar, una retroalimentación debe de ser oportuna, ¿sí? No debe de pasar, si el estudiante entrega la actividad a las 12 del día de hoy, no debe de pasar como máximo 48 horas, ¿sí? Para poder tener esa retroalimentación y esa calificación, ¿sí? Para que el estudiante pueda volver a realizar la actividad con las correcciones que le haga el docente, ¿verdad? Por si llegase a tener otra oportunidad más. Ver el contenido que sea específicamente establecida al contenido de la asignatura. Personalizada. Que seamos más apegados con el estudiante. Sabes que, estimado Juan, espero que estés bien, quiero que sepas que dentro del contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Respetuosos, siempre ser respetuosos, porque no podemos hacer una retroalimentación con mayúsculas, ¿verdad? Para saltarnos los acentos. Sabemos que en un lenguaje de mayúsculas es como si estuviéramos gritando, ¿no? Como que dentro de lo que es el contexto. Y los acentos siempre deben de ir con mayúsculas, también, hoy en día, ¿verdad? Pero de todas maneras tiene que ser respetuosa, que tiene que ser positiva, tiene que ser clara. Aunque tengamos algo que decir, no tengamos que ser repetitivos dentro de la misma. De igual forma, pegada a los contenidos, orientada a las competencias, que está orientado lo que es la actividad o la asignatura. La oportunidad de corrección, que a los que les comentaba, muchas veces el estudiante puede tener a lo mucho 2 oportunidades, o más bien una más de la primera, para poder subir esa actividad, ¿verdad? Porque ya más, pues ya no. Es como un ejemplo en las evaluaciones. Nada más damos una sola oportunidad para poder realizar esas evaluaciones, ¿verdad? Ok, voy rápido. Bueno, la retroalimentación debe de estar comprendida con la tabla de especificaciones y el criterio de evaluación, o lo que es la rúbrica. No siempre el docente debe copiar como tal lo que es la rúbrica para poder dar la retroalimentación, sino que él mismo tiene que aportar, ¿sí?, más contenido a lo que es la retroalimentación. Aquí está. La parte de la construcción es lo que tenemos, que es el envío de la actividad, esos son los procesos. La revisión del docente, lo que es la retroalimentación. El docente otorga lo que es una calificación, y si no, pues hace solicitud de otra actividad. Y ya después viene lo que es la parte de la motivación al estudiante, ¿no? Para seguir, continuar. ¿Ok?
Ya no me dio tiempo, ¿verdad? Bueno, concluyo. Bueno, viene la parte, aquí había puesto un ejemplo. De todas maneras, espero que esté la presentación en línea, que la puedan compartir, para que chequen todos estos aspectos de cómo debe de estar una retroalimentación para nuestros estudiantes a distancia. Y bueno, termino con esta parte, que el hombre tiene el poder de cambiar una condición desfavorable agitando la varita mágica de sus palabras, ¿verdad? Eso es todo y estoy a la orden. Muchas gracias, Eric. Bueno, ahora doy paso a nuestra querida Caldún, María Isabel Caldún Sataray, te da risa, es que de la Caldún, ¿qué le vamos a hacer? Su ponencia es la relación entre el grado de autonomía del estudiante, su poder y la mediación pedagógica como principal sustento del desarrollo de la competencia de autogestión en la modalidad virtual. María Isabel es licenciada en Artes Visuales por la UNAM y en Psicología por la Universidad Univer. Tiene una maestría en Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Cursó el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Santander, con especialidad en Psicoterapia Gestalt y subespecialidad en Parejas y Niños por el Instituto Gestalt de Guadalajara. Entre sus diplomados se encuentran Sexología y Educación Sexual por el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual y Enfoque Holístico de la Salud y la Enfermedad por el Centro de Salud, Crecimiento y Desarrollo Anchimal en Chiloé de Chile. Actualmente trabaja en el área clínica de psicoterapia privada, es académica en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Psicología y en la Maestría de Desarrollo Humano. También colabora impartiendo talleres en la DEAMET, por eso la bautizamos la Caldún, y además imparte cursos y talleres a grupos y empresas desde un enfoque humanista en búsqueda de la motivación y desarrollo humano. Te dejo la palabra. ¿La presentación? Ahí va, ok. Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor hasta me escuchan sin micrófono. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, me da mucho gusto estar acá con ustedes, me siento agradecida por poder presentarles mis ideas y mi trabajo. Y bueno, vamos a comenzar, el título es muy grande, es muy grande y sin embargo es uno de los resultados, uno solo, de una investigación muy grande que realicé para poder doctorarme en Ciencias de la Educación, donde el tema es relación con el grado de autonomía del estudiante, su poder y la mediación pedagógica como principal sustento del desarrollo de la competencia de autogestión en la modalidad virtual. O sea, el tema es, en realidad, el grande es la autogestión del estudiante para poder desarrollarse dentro de la educación virtual. Voy a hablar específicamente de las relaciones que se establecen. El contexto. Esto es muy importante para mí porque de aquí surge, el contexto, les decía, viene de la investigación que realicé y que fue, el trabajo lo hice en la Ibero y en el ITESO. Ahí tuve los grupos con los cuales investigué, que fueron alumnos míos. Yo trabajé en el ITESO antes de estar acá en el Ibero, el ITESO en Guadalajara, y también impartí materias con modalidad virtual. Ahí comprobé el problema que existía de que los alumnos, los estudiantes, no siempre, o la mayoría de las veces, no tenían las competencias adecuadas de autogestión para poder desarrollarse adecuadamente o sacarle todo el provecho a las materias en modalidad virtual, a pesar de que todos los documentos, toda la base institucional hablaban y siguen hablando de que sí existen las competencias autogestivas. Eso en la práctica yo no lo veía, entonces lo tomé como un problema porque era un problema para mí en la práctica académica, ¿no? Y hice toda la base de la indagación del problema con los estudiantes
y aquí lo seguí haciendo en la Ibero cuando empecé a impartir clases. Me apoyó el FICSAC acá en la Ibero para poder estudiar esto y, por supuesto, el Departamento de Enseñanza-Aprendizaje mediado con la tecnología, que aquí están los 3 representantes, que me ayudaron muchísimo y les agradezco mucho porque pude implementar los resultados aquí mismo con ustedes. Ok, entonces, esto fue un poco la idea principal de la investigación. Lo que desarrollé fue una concepción didáctica para desarrollar justamente la competencia de autogestión en estudiantes a nivel maestría, que estaban con materias con modalidad virtual. Entonces, las bases teóricas con las que trabajé fue con el constructivismo, que bueno, de hecho, el constructivismo se verifica en la educación virtual, donde los alumnos, los estudiantes pueden, ya desde a partir de los conocimientos que tienen, pueden seguir sumando lo que ya vienen. La teoría de interacción y de interactividad a través de la red, el aprendizaje colaborativo, que también es parte de la autogestión, y las TIC. Los fundamentos de esta concepción didáctica, los grandes puntos, primero está sus principios, que es la base grande donde se asienta toda la propuesta y que tiene, entre otros, la autonomía del estudiante, el proceso consciente para aprender, la flexibilidad y la adaptación, la parte de retroalimentación, la tutoría, eso en sus principios. En sus componentes incluye lo que es la guía de aprendizaje, todos los contenidos, materiales, todas las personas que intervienen en el proceso, los alumnos, los tutores, el mismo personal institucional y por supuesto la comunicación, ¿no? Dentro de la comunicación están las formas de comunicación, las TIC, y también está la parte de la interactividad y la interacción, que son elementos bases y básicos para lograr que se dé la mediación pedagógica y tecnológica. Pedagógica en cuanto a los contenidos y tecnológica, obviamente con toda la relación con las TIC y también con la parte sociocultural y socioemotiva con el que trabaja el tutor, académico, maestro, pero tutor en esta parte, donde se relaciona con el alumno. Y están también sus dimensiones, que tienen que ver con los diferentes momentos que se dan en el proceso, que tiene que ver una primera parte que es el encuadre, donde se dan todas las relaciones de autorregulación del alumno, y acá tiene que ver cuestiones de fechas, momentos, cómo autorregula su tiempo y espacio para poder estudiar autónomamente. Después está la parte central, que es la interactividad y la interacción, donde se da la parte de la mediación pedagógica y tecnológica. Aquí el estudiante se relaciona con otros estudiantes, con el tutor, con los materiales, con las herramientas. Son relaciones multidimensionales, ¿no? Y es el proceso básico, digamos, donde se construye y donde comienza a tener una actividad interconectada con sus compañeros, positiva, digamos, ¿no? No con dependencia, sino una interdependencia positiva. Y un tercer momento es el de la metacognición, que es donde el estudiante analiza y se dice a sí mismo cómo aprende, ¿no? Cómo aprende a aprender, ¿no? Entonces, estas serían sus dimensiones, y a partir de todo esto se dan las relaciones, que es el tema, ¿no?, de esta ponencia. Las relaciones que se dan entre todos estos elementos que, están así presentados de una forma didáctica, sin embargo, están interconectados y es dinámico, ¿no? En todo momento están todos los elementos, principios, componentes, dimensiones y relaciones. Todo esto tiene una fundamentación filosófica basada en el humanismo. En el caso de este trabajo fue con el enfoque centrado en la persona y basándose en las actitudes básicas del enfoque,
que son la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional hacia el estudiante. Esto tiene que ver con la relación que toma el rol del tutor, ¿no? Cómo se relaciona con el estudiante y cómo ve al estudiante como una persona única e irrepetible y con ciertas características que lo definen como persona. Bueno, esto es en términos generales la propuesta. A partir de esta propuesta y en base a la investigación, se hizo aquí una primera experiencia inicial en la Ibero, que lo hicimos con el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje Mediado por la Tecnología, que fue el año pasado. Aquí, muy rápido. Aquí fue la publicidad y se aplicó para la docencia a maestros, ¿no? Como el programa exactamente, el programa permanente, exactamente, ahí lo dice, ¿sí? Entonces, fue la primera experiencia, para eso tuve la ayuda permanente de Indira, ¿no? Que fue fundamental su ayuda y su compromiso para lograrlo, y tuvimos resultados exitosos en cuanto a las medidas. A partir de esto fueron los resultados también de la investigación, cómo se vio que los maestros lograron incrementar sus competencias autogestivas. Esto es una parte de la propuesta, la estrategia de la investigación, porque se presupone, como decían también los compañeros, que para poder trabajar en un ambiente virtual, uno de los elementos fundamentales son los tutores maestros, ¿no? Si el tutor maestro no tiene las competencias que se le pide a los alumnos, pues nunca va a poder hacer que ellos las incrementen, ¿no? Entonces dijimos, un primer paso, bueno, no dijimos, la investigación lo dice, un primer paso es que los docentes adquieran estas competencias para que aprendan primero desde su propia experiencia cómo es y después poder llevarlo a los alumnos y que los alumnos se hagan autosuficientes en cuanto a su aprendizaje. Ok, entonces pasando a la relación de la concesión didáctica, se encontró que la mediación pedagógica y tecnológica, que es el elemento del fenómeno comunicativo y centro de este proceso, está vinculada con las articulaciones que se dan con la interactividad y la interacción. La interactividad corresponde a lo que el estudiante, la relación que el estudiante establece con los materiales, con los contenidos, con los artefactos. Y la interacción es el diálogo y el acompañamiento que tiene con el tutor, sus compañeros, ¿no? Con las personas, para ir construyendo juntos y colaborativamente un nuevo contenido. Los elementos de esta relación son tres. Uno es la autonomía del estudiante, donde el estudiante decide y ve cómo, dónde, qué es lo que quiere aprender, cuál es su motivación, qué quiere aprender. Quiere aprender lo que se debe a lo que él quiere, lo que él necesita, porque este aprendizaje no es solamente para la escuela, es para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué necesita aprender para poder estar situado en su momento histórico, para poder estar y hacer? El poder del estudiante, esto tiene que ver con todas las cuestiones no solamente cognitivas, volitivas, sino también con la cuestión afectiva, con la autoestima, con la autopercepción, con la autoeficacia y las características del docente tutor, ¿no? También cómo es su estilo de tutoría, de ser maestro, cómo es su estilo de ser autónomo, cómo es su contexto histórico, cómo es la cuestión de su propio poder, de su propia autonomía. Entonces, estos son los elementos que se dan en la relación. Y desde esto lo que se encuentra es que desde la mediación pedagógica se establece la relación con la autonomía y el poder del estudiante en la medida que esto se incrementa, o sea, en la medida que crece la autonomía y el poder del estudiante, decrece la mediación pedagógica. El estudiante es único, entonces la relación que tiene el tutor con él es única, personalizada.
no todos los estudiantes necesitan las mismas cosas. Hay estudiantes que necesitan mucho más acompañamiento o una, como decía el compañero, una retroalimentación precisa, clara, situada, ¿no? Mucho más cercana, más acompañada. Hay otros estudiantes que tienen otras características, están en otro momento, ¿no? Tu línea base es diferente, entonces ahí no es tan necesaria o se va, digamos, acortando esta mediación pedagógica. Claro, esto lo que no hace desaparecer es la relación afectiva no de ser amigos, sino de respeto, ¿no? De respeto que tiene el tutor y el acompañamiento con el estudiante. Esto nunca desaparece. Esto siempre está presente y se crea un vínculo afectivo académico, ¿no? Otra de las cosas es que en relación al vínculo entre el estudiante y sus pares, el trabajo colaborativo tributa a generar esta interdependencia positiva, que se entiende como aquello que hace el estudiante por sí, pero que también sirve a todo el grupo, y cómo lo que hace el grupo ayuda al estudiante. Lo que una persona reflexiona, crea, modifica el pensamiento y la creación del otro, ¿no? Constantemente. Entonces, en un contacto, en un foro virtual, después que termine un foro, si este realmente fue activo, las personas que intervienen en ese foro ya están diferentes, ¿no? Y están tributadas, digamos, por esta interdependencia positiva. Ay, me va mal con esto. Ok, entonces esto sería en forma sintética cómo se da la relación. En la medida que crece la interdependencia positiva, crece el trabajo colaborativo, crece la autogestión. Y la dependencia entre el docente, tutor y el estudiante decrece. Y se logra una autonomía cognitiva y afectiva. Entonces, ya para terminar, el acercamiento que se da en las relaciones virtuales, a pesar de que no es una relación presencial que me estoy viendo con el otro, hay un acercamiento cognitivo que es fundamental y de crecimiento para las personas, que también se vincula con el crecimiento afectivo que se da por el mismo vínculo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ahora vamos a dar paso a la última, de Carlos Alejandro Loaiziga. Su ponencia es Programa Nacional Académico UALN, una nueva modalidad virtual a través de los cursos MOOC en Nicaragua. Carlos Alejandro es ingeniero en sistemas de información. Actualmente cursa la maestría en Gobierno y Tecnología de Información en la Ibero. En Nicaragua, su país natal, es funcionario del Consejo Nacional de Universidades, en donde se desarrolla el Programa Nacional Académico de la Universidad. También es académico de la Universidad Abierta en Línea. En 2018 se desarrolló como docente no titular en una universidad nicaragüense. Se incorporó también en la implementación de capacitaciones a mediadores pedagógicos, así como en el desarrollo de contenidos para plataformas virtuales. Él y su equipo estuvieron a cargo de ejecutar un curso MOOC desde cero hasta completar un contenido completo en la plataforma virtual de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. ¿Te da la palabra? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que esta es una nueva experiencia para mí, a pesar de que estoy cursando la maestría, como decía aquí la maestra. Yo me di cuenta del foro ya estando aquí en México, porque yo vine hace un mes exactamente. Entonces me informé al departamento de mediación de mediados por tecnología y le planteé la situación de poder enseñar básicamente, porque es muy amplio el tema y le pareció sumamente interesante el tema. Espero que también a ustedes les parezca interesante lo que estamos desarrollando en Nicaragua. Y para enfatizar rápidamente,
La Universidad Abierta en Línea de Nicaragua es un programa dentro del Consejo Nacional de Universidades. Básicamente el Consejo es el que rige a las 10 universidades de Nicaragua, a las 10 más conocidas, tanto públicas como privadas. Y a partir del 2016, este programa pues es liderado por el gobierno de la República, y a través del programa pues se está implementando lo que son el desarrollo de las plataformas, de los cursos MOOC en las diferentes universidades, para que personas que no pudieron culminar, jóvenes o bachilleres que se les dificulta el estudio, tengan esta accesibilidad a poder profesionalizarse. El Consejo Nacional también tiene un apoyo de 2 grandes instituciones en Nicaragua, académicas, las cuales son el Instituto Tecnológico Nacional y el Ministerio de Educación. Básicamente las 3 instituciones más fuertes de la educación están ligadas para que este programa siga adelante, desarrollándose y esperando que dar a conocer al mundo de que esta nueva modalidad se está empezando a implementar en Nicaragua. Esta pequeña presentación fue también elaborada por el coordinador del programa, el máster José Roberto Blandino, y el grupo de coordinación del programa. Espero que estos 15 minutos sean interesantes y vamos a empezar. ¿Qué es la ULM? Pues ya les explicaba que la ULM es una nueva modalidad educativa donde nos basamos en tecnologías para poder darle una cobertura y una gratuidad a educación a todas las personas alrededor del país. El país no es sumamente, como ustedes saben, pues no es tan desarrollado en aspecto tecnológico, pero sí poco a poco vamos avanzando en poder implementar esta nueva modalidad, en romper los paradigmas, porque ya estamos todos enfocados a que, como decían aquí los compañeros, estar sentados enfrente de una pared y el maestro puede explicarnos diariamente, ir de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Básicamente estos son los objetivos o la principal expectativa que la ULM empezó a desarrollarse. Está enfocado también a lo que son los protagonistas, como decía, los jóvenes bachilleres y adultos, que por alguna X o Y razón no pueden haber culminado su estudio académico. Contamos con una amplia flexibilidad, como todos sabrán, la modalidad de los MOOC en las plataformas es totalmente adecuada al tiempo del protagonista. ¿Qué hace importante al programa? Es que los bachilleres que no pudieron acceder a un sistema educativo, nosotros, el programa a través del Consejo y las instituciones que apoyan, tanto las académicas como las públicas, puedan poder profesionalizarse o culminar su estudio. Es muy importante recalcar que para poder acceder a la educación superior en Nicaragua, en una institución pública, hay que hacer un examen, y pues la mayoría se les dificulta venir de lugares lejos del país, lugares que básicamente tienen que viajar alrededor de 5 o 4 horas para poder llegar a hacer el examen. Entonces lo que nosotros nos enfocamos es que esas personas que no pudieron acceder tengan la facilidad de poder desarrollarse en los estudios que, como les decía, el Consejo rige a las 10 universidades para que desarrollen dentro de la plataforma el curso para que puedan aprender o culminar los estudios. Como decía, continuar y culminar su estudio para el desarrollo profesional. Nuestro modelo orienta hacia 4 objetivos. Comprender los factores que inciden en la enseñanza y el aprendizaje en un modelo educativo abierto y en línea. Proponer, investigar y desarrollar estrategias de aprendizaje. Algo muy importante que hay que recalcar es que nosotros nos enfocamos en que si un estudiante va a entrar a la plataforma de nosotros, debe manejar 3 aspectos importantes, que son el emprendimiento, liderazgo y las competencias genéricas, para que él pueda desarrollarse dentro del estudio en línea.
también nos hacemos la pregunta de qué, dónde y para qué aprender. Yo como estudiante en la universidad decía que para qué me va a funcionar, un ejemplo, si yo soy ingeniero de sistemas, para qué me va a funcionar aspecto financiero, pues, porque así la mayoría se pregunta ahora que para qué me va a funcionar entrar a la plataforma, para qué voy a estudiar en línea, para qué me va a funcionar. Pero no, ahora en este nuevo caminar que es de la maestría, pues me doy cuenta de que todo lo que uno se aprende realmente lo pone en práctica. Continuando, aquí una pequeña demostración de lo que fue el registro o de lo que en el 2017 el programa UALN pudo alcanzar. Llegamos a tener un total de 71.200 protagonistas. Esto porque, como le digo, puede ser una responsabilidad o una obligación de las 10 universidades en ofrecer un curso. Recuerdo, 10 universidades regidas por el Consejo, básicamente es un trabajo muy arduo. Llegamos a tener y a formar 2.980 mediadores pedagógicos, 147 especialistas en producción de cursos MOOC. Y hemos venido desde el 2017 hasta la época, hemos venido desarrollando año con año los diferentes cursos MOOC, especializándonos en cursos MOOC. Esto con la ayuda de especialistas de España, de AUPEX, que son los que nos dan el apoyo y el soporte para poder profesionalizarnos. En el 2017, como le decía, en la oferta académica fueron 35 programas académicos de estudio, en donde tenían 13 carreras de técnico superior, 10 carreras de licenciatura, 12 cursos libres, ofertadas por 7 universidades. Año con año las ofertas varían. Tenemos desde cursos libres, como dice ahí, técnicos superiores, licenciatura, y el primer año implementamos lo que fue un posgrado por la Universidad de la Huracán, que es la parte del Caribe. Tuvimos una matrícula en línea. Básicamente la modalidad nosotros que hacemos es que la matrícula a las carreras se hacen al primer semestre, o sea, al inicio de año, y los cursos libres tenemos la posibilidad de 3 veces al año. Tenemos eso fue en el 2017, un rendimiento del 87% de retención de los cursos libres, 89% aprobados, 55% de participación. Básicamente lo que queremos nada más enfocar lo que en el 2017 nosotros pudimos obtener. Inscrito en 40 programas, 19 cursos libres, 13 técnicos superiores y 8 licenciaturas. Esto fue en el 2017. En el 2018 pues no pudimos tener estadísticas porque tuvimos un problema sociopolítico y pues gracias a Dios pues, y al avance del gobierno hemos venido pues mejorando poco a poco, pero sí, más adelante tenemos otra oportunidad de poder presentar los datos estadísticos del 2019. Nuestra gestión del programa se basa básicamente en 3 aspectos muy importantes: la formación teórica, que es un modelo educativo abierto de línea, y sobre todo que es la pertinencia. Si nos enfocamos básicamente, esto es un rombo que se va a ir formando de acuerdo a todas las competencias que va a estar relacionado al protagonista. Por ejemplo, dentro de los mismos objetivos está que tenemos que tener un diseño curricular, debemos de tener también conocimiento sobre los programas de estudio, las mallas, un diseño instruccional, los materiales didácticos que vamos a utilizar para utilizar la plataforma, la mediación, la tutoría y la evaluación, que es muy importante a la hora de que el estudiante o el protagonista dentro de la plataforma pueda realizar sus evaluaciones en conjunto con el mediador. El aprendizaje autogestionado, que básicamente esto lo desarrolla fácilmente la plataforma y el protagonista. Tenemos la producción y distribución de material educativo, como los videos, los wikis, todo lo que tiene que ver dentro de la plataforma. Sobre todo, lo muy importante, el entorno virtual y los aspectos tecnológicos y la comunicación que debemos de tener. Todo esto va mediado junto con los mediadores y contenido de aprendizaje. Pero hace falta algo muy importante, que es el del centro, que todos debemos de saber. Básicamente que esto está relacionado con
con los protagonistas, que son los que van a desarrollar y a implementar todas las formas de estudio dentro de la plataforma. Ya para ir finalizando, básicamente quisimos enfocar la forma de evaluación. Es muy importante de que dentro de la plataforma nosotros, o bueno, ustedes que tienen más experiencia que nosotros, se evalúan las competencias del protagonista. Ya básicamente los objetivos quedaron a un lado. Se basa también en que el protagonista debe completar su proyecto de vida para él poner en práctica o demostrar de que todo lo aprendido dentro de la plataforma se puso o desarrolló de manera correcta. Y básicamente eso era solamente lo que queríamos presentar, pues, y agradecerle el espacio y espero que le haya parecido un poco interesante el programa que estamos desarrollando. Muchas gracias, Carlos Alejandro. Es impresionante el trabajo que han hecho, de verdad. 70,000. Sí. Suena fácil, ¿eh? Y rápido, pero no. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas, ¿sí? ¿Hay preguntas en el Sí, tenemos primero de Jaime Méndez de Ibero Torreón, dirigido a Carlos Alejandro. ¿Qué plataforma LM? Bueno, para responder a la pregunta, la plataforma que utilizamos es Moodle, porque hay que recordar de que es un programa de gobierno y totalmente el acceso tiene que ser gratuito a los protagonistas. Entonces, básicamente, como sabemos que la plataforma es totalmente gratuita, ponemos en práctica ese requerimiento para que el acceso sea mucho más útil y mucho más fácil a los protagonistas. Hay otra. Muchas gracias. Sí, tenemos más de Fernando Díaz para el primer ponente. Entonces es una exigencia el contar con un teléfono inteligente para asistir a sus clases. Esa es la primera, perdón. Y una más. No debería de contar con una plataforma para las personas que no tienen celular, ejemplo, un aula de cómputo o algo así. Sí, la asignatura trata de que los chicos se incorporen a las tecnologías y luego las usen para la educación. Entonces me tengo que ver en la necesidad de solicitarles mínimamente un teléfono no tan tonto y de preferencia uno que sea inteligente. Y de plataformas sí es obligado además que tengan ellos la idea primero de lo que es la plataforma y luego entre ellos colaboran para que contratemos un hosting y un chico más experimentado instala la plataforma Moodle y a ellos se les da un papel de editor, profesor en la plataforma para que cada uno suba su propio curso. Muy bien, muchas gracias. Para el segundo ponente, ¿cuántos estudiantes tiene cada facilitador en la UNADEM por módulo? Aquí, sí se escuchaba. Tenemos una plantilla de 2,400 docentes en toda la República a nivel de licenciatura con las 16, 17 carreras que tenemos. Y cada docente excede el 80 estudiantes. Imagínense, ese número es catastrófico. Obviamente debemos, como docentes, debemos de tener, yo creo que un máximo de 25 estudiantes para que tengamos esa atención. Sabemos que hoy en día esta situación que como la Universidad Abierta y a Distancia de México es gubernamental y obviamente para poder ajustarse a los recursos, pues obviamente a menor número de docentes, pues mayor capacidad de estudiantes. E imagínense, el trabajo y las actividades que se tienen que estar revisando diariamente. Gracias. Tiene más preguntas para usted y es, basado en eso, el tiempo que se tiene para retroalimentar es el adecuado. Y bueno, respecto a esto, ¿cuántas horas le piden a sus facilitadores para hacer esto?
Nosotros siempre en las capacitaciones, de igual forma, se les dice, ¿no? Contamos con los asesores académicos en cada asignatura, los cuales les van dando seguimiento. El docente sí tiene que tener mínimo de 48 horas, muchas veces excede a las 72, por la carga de trabajo, por las actividades que realizan, ¿sí? Si queremos una buena retroalimentación que dé el docente, estamos dando un poco más de 72 horas por la capacidad de actividades. Imagínense, si en una unidad tiene, ¿qué serán? Cuatro contenidos en los cuales tienen que subir actividades y participar en foros, y el docente tiene que trabajar en ellos. Y suponiendo que el 80% de los estudiantes estén activos y estén trabajando y entregando, imagínense esas 4 por 80. ¿Cuántas son? Imagínense, y en una sola unidad. Y si de todas maneras, como estamos hablando de una universidad abierta, ahí exactamente el estudiante puede entregar su actividad, pues exactamente casi fuera del tiempo, ¿no? Fuera del tiempo, porque el docente tiene que ser flexible, la universidad tiene que ser flexible en esa situación. Y las actividades, pues sabemos y comprendemos muchos asesores. Yo les digo, tranquilos, o sea, no me presionen a los docentes, porque si los presionamos ya saben que nadie trabaja bajo presión, ¿no? Y se altera, y obviamente tenemos a los estudiantes de igual forma, ¿no? Nos hace una pregunta más Fernando Díaz, y ¿son facilitadores de tiempo completo y les pagan lo respectivo por ese puesto? Bueno, más que nada que facilitadores les decimos docentes en línea, ¿no? Les damos ahí su parte, ¿no? Porque obviamente como tenemos a los expertos y checamos esa parte y trabajamos con ellos en la parte de la retroalimentación, pues ahí están muy enfocados. Sí, por ejemplo, en la parte de desarrollo comunitario tenemos trabajadores sociales, tenemos, por ejemplo, hasta licenciados en ciencia política, porque obviamente tienen que ver en la parte de programas sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, a los docentes, sí les voy a decir, se les paga. Bueno. Sí, Ahora nos dice. No, sí, les voy a decir. Les voy a comentar aquí que el bloque se trabajaba en 2 meses y medio. La universidad lo que hizo es que 15 días no entra el docente. En 15 días, imagínense, estar el estudiante, estar en la primera unidad conociendo la asignatura, haciendo actividades, trabajando en lo que son los foros. Se supone que debe ser autogestiva esa parte, ¿sí? Pero que cuando entra el docente a los 15 días, ¿qué se encuentra? Todas las actividades de la primera actividad, del foro que tiene que contestar, y vienen las demás actividades. Y entonces el docente trabaja 2 meses, ¿sí? Y entonces, ahí viene la respuesta. Al docente se le pagan 7,000 pesos mensuales. Vienen siendo 14,000 pesos por los 2 meses. Y ya se le quitó la quincena, otra, obviamente, como les decía, por el ajuste. Pero obviamente la universidad, yo siempre he tratado de contribuir, pero obviamente sabemos que muchas veces uno no sabe, pero no puede opinar en esos aspectos, ¿no? Porque sabemos que debe de estar el docente tiempo completo con ellos desde el inicio, desde 15 días antes, para conocer la plataforma, conocer la asignatura, debe de conocerla y trabajar y entrar justo cuando ya el estudiante esté trabajando. Gracias. ¿Ya? De aquí de la sala hay preguntas, sí. Marta Balcázar, del programa de servicio social. Ahí sabe que me interesa mucho la competencia de Que, por favor, si no la escuchan. mediada a través de
de grupo, ¿sí? Tú platicabas mucho de que los alumnos gestionaban acertadamente, positivamente con el resto del grupo. Y en servicio social trabajamos mucho foro de discusión. ¿Quisieras platicar un poquito esta situación? Sí, claro que sí, gracias. Sí, pues el trabajo se realiza como discusión en los foros, ¿no? A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Se plantean, dependiendo de contenidos o de preguntas o eso, se empiezan a hacer intervenciones y empieza a haber diálogo, ¿no? Sustentado en los contenidos, ¿no? Y guiado también, o sea, entre todos. Y la parte del académico tutor, que sería mi trabajo, pues, es ir entrelazando las conversaciones, ¿no? Interviniendo cuando es necesario solamente, si es que aplica para que se abra la discusión o como para poner algún timbre en algún tema o eso. Pero entonces se va haciendo una construcción entre todos, y ahí es donde entra la parte del trabajo colaborativo, ¿no? Se empiezan a compartir y a hacer como aprendizaje significativo, ¿no? Y al mismo tiempo acelerado, porque lo que uno trae de información lo pone con claridad, ¿no? Y los demás lo empiezan a recuperar y sobre eso tejen o elaboran, ¿no? Entonces es un poco el proceso. Y hay también, yo siempre digo, la modalidad genera competencias que en la presencialidad no siempre se dan, no siempre. Por ejemplo, todos tienen que escribir. En la clase no todos participan en una clase presencial, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Y por el tiempo fundamentalmente. Y aquí no, acá todos tienen que construir y hay un tiempo para que piensen, reflexionen, ¿no? Y lo puedan llevar y escribir. El trabajo de escribirlo tiene una elaboración superior a hablar. Por eso hablamos mucho y escribimos poco, ¿no? Generalmente. Entonces, también leer lo que otros escriben modela, amplía y ayuda hasta la redacción, digamos, ¿no? Entonces digo, es muy, muy completo, padrísimo, y se dan inclusive vínculos afectivos que pueden llegar a ser más profundos que la presencialidad, porque las personas tienen el tiempo de hablar de sí, ¿no? Que hay como una primera actividad que es la presentación y eso. Y entonces conocerse y decirse y hablar hasta de sus miedos, de qué implica estar en línea, ¿no? Entonces, un poco por ahí. No sé si. Yo tengo una pregunta para Isabel. Mira, se está proponiendo para los nuevos planes de estudio por primera vez las competencias digitales. Dentro de estas competencias se nos está proponiendo competencias digitales, como tal, la autogestión y el pensamiento crítico. Entonces, yo sí estoy como muy preocupada con el tema, y esto lo relaciono también un poco con esta idea desde un inicio de que las materias en línea no se daban hasta después de quinto semestre, porque los estudiantes no están maduros para realizar la autogestión. Entonces, como que mi pregunta un poco enfocada y esperando a que me digas que sí, porque así yo duermo tranquila. Sí, o sea, lo que nosotros estábamos proponiendo es que las materias en línea se impartan desde primer semestre, justamente para poder ir enseñando a los estudiantes a desarrollar esa competencia de autogestión, hablando específicamente de tu tema, ¿no? Yo creo y creemos que si se diseña una materia en línea para estudiantes de primer semestre, obviamente el diseño instructivo va a ser específico para irlos acompañando, para que después lleguen a ese punto en que solos lo puedan hacer. Sí. No en quinto semestre, sino más bien si empezamos en primer semestre, igual y en quinto ya lo desarrollaron, y entonces ya pueden ir solos, ¿no?
Entonces, mi pregunta es más o menos así de, ¿sí es una competencia que se enseña? Sin duda. Y yo creo que es una competencia genérica. Claro. No específica, ¿no? Es una competencia genérica y que se tendría que empezar no desde el primer semestre de la licenciatura, desde el kinder, ¿no? O sea, a lo que vamos, digamos, los niños ya tienen competencias genéricas, ya la traen, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí, inclusive creo que habría que enseñársela a los maestros, fundamentalmente. Bueno, que es un poco lo que hacemos con el curso, sí, ¿no? Sí, es la primera parte, pero hay como una gran resistencia de los maestros, sí, se entiende, pues, ¿no? Porque es un cambio de paradigma muy grande que estamos viviendo, pero hay una gran resistencia a dejar lo que yo sé, con lo que me siento seguro, para pasar a algo que puede ser un poco incierto. Entonces, yo creo que es fundamental, y en experiencias en el ITESO, por ejemplo, tienen inducción a las materias en línea, que es un curso específico para que tomen seguridad y competencias para los estudiantes. Para los estudiantes, Okay. Sí, que se da como un propedéutico, digamos, antes de que empiecen, y eso pues da como habilidades también para quitar ciertos mitos, ¿no? Los estudiantes creen que las materias en línea son más fáciles, y es mentira, son más difíciles, implican más trabajo, más tiempo, igual para los tutores, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una cuestión muy integral, global, y se tendría que ver como algo genérico y que vaya transversal durante toda la formación. Bueno, yo creo que sí, 3 minutos va a ser el cierre, muchas gracias. Bueno, en conclusiones, creo que todo lo que hemos hablado, o que habló Eric de la retroalimentación con la autorregulación, tiene una relación muy, muy cercana. Vamos cerrando como temas, ¿no? Y viendo que pues esto es mucho más complejo de lo que pensamos. De ahí también, pues un poco la idea de que los docentes tienen que estar formados en esta integración de tecnologías, porque no es solo presentar una herramienta y ya está, sino qué voy a hacer con esa herramienta, cómo la voy a utilizar, por qué la voy a utilizar, y realmente al final yo creo que la idea que tenemos los docentes es cómo voy a mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Finalmente cualquier innovación, cualquier integración de tecnologías, pues tiene que tener una finalidad pedagógica, no solo instrumental. Obviamente la parte instrumental es importante. Sí vemos, por ejemplo, como lo presentó Néstor, que los jóvenes estas habilidades igual ya la tienen, o lo que vimos hoy en la mañana del bebé que en la revista está tratando de pasar el dedito, o sea, esas son cuestiones instrumentales, ¿no? Pero finalmente la parte pedagógica es la más importante. Y bueno, si logramos conjuntar todo esto, pues podemos llegar a tener programas como los de la Universidad de Nicaragua que nos presentó Carlos Alberto. Nos abren, obviamente, las tecnologías digitales una opción inmensa, y bueno, ya hasta me emociona pensar que podemos hacer llegar la educación a todos lados, y educación de calidad, ¿no? Pensar que hubo 70,000 inscritos es así como maravilloso, ¿no? Es una pena que con la situación pues hayan tenido que parar este proyecto, pero estoy segura que lo van a retomar. Estoy segura que muy pronto, bueno, pues van a poder retomar todo esto y llegar realmente a esa población, obviamente, pues con toda esta filosofía jesuita, lo que oímos el lunes del padre David, es estar al lado de los jóvenes, ayudarlos, enseñarles que tienen un potencial inmenso. Y bueno, pues lo podemos hacer cara a cara, pero también lo podemos hacer en línea, ¿no? Y integrando todo lo que vimos en la mesa del día de hoy. Les agradezco muchísimo, ha sido muy interesante. Los tiempos son los que nos matan, nos gustaría quedarnos aquí más tiempo a discutir todo, pero muchísimas gracias por sus aportaciones y por querer compartir con nosotros sus experiencias. Muchas gracias.